La estación Nexus 7 flotaba en la oscuridad del espacio como una enorme rueda de luz y metal. Albergaba a más de 50.000 personas. Seres de docenas de especies diferentes. La estación servía como centro comercial y centro diplomático donde los extranjeros de toda la galaxia vinieron a hacer negocios, hacer tratos e intentar convivir en paz. En el barrio civil de Estación, la familia Torrens había hecho su hogar durante los últimos 2 años. Marcus Torrens estaba de pie junto a la ventana panorámica, desde su apartamento, viendo llegar los barcos y salir de los muelles. Él era un hombre alto con hombros anchos y ojos atentos. Había servido en el servicio humanitario, coalición de defensa durante 15 años antes. Se retira para ocupar este puesto civil, como consultor de seguridad. Su esposa, Yuki, trabajaba como ingeniera en la división de mantenimiento de la estación. Ella era brillante con las máquinas y rápidamente se ganó el respeto de su alienígena compañeros de trabajo. Su hija Emma tenía 8 años. Tenía el pelo oscuro de su madre, su cabello y la naturaleza curiosa de su padre. Le encantaba vivir en la estación porque había tantos extraterrestres diferentes a conocer gente y aprender sobre ella. Tenía amigos de 6 especies diferentes y podría decir hola en 12 idiomas diferentes. La mañana empezó como cualquier otra. Emma comió su desayuno mientras su mascota robótica, una pequeña esfera flotante a la que había llamado Zippy, revoloteaba por la cocina. Marcus le recordó que debía permanecer en el ámbito civil, áreas restringidas y no adentrarse en las zonas restringidas. Secciones. Yuki besó a su hija frente y se dirigió al trabajo. Emma cogió su tableta para el colegio y se dirigió. Salió con Zippy, siguiéndole de cerca. El paseo principal de la estación siempre fue ocupado por las mañanas. Extraterrestres de todas las formas y tamaños se movieron a través de los amplios pasillos. Había los altos aolianos parecidos a pájaros con sus plumas coloridas, el corto Stokirin, que parecían rocas andantes, los gráciles peltreos que se mudaron 6 piernas, y muchas otras que Emma tenía. Aprendió a reconocer. La estación era patrullada por la policía de Braxia. Los braxianos eran una especie orgullosa que valoraba el orden y las reglas por encima de todo lo demás. Medían casi 2,13 metros de altura y eran de color gris, piel y rasgos afilados. Vestían oscuro, uniformes azules decorados con símbolos de rango y autoridad. Los braxianos tenían. Se le ha encomendado la tarea de mantener la paz en la estación del Consejo Galáctico. La mayoría de las especies respetaban a los Brayán oficiales, pero muchos humanos los encontraron fríos y desdeñosos. Los braxianos hicieron. No era ningún secreto que veían a los humanos como recién llegados a la comunidad galáctica. Algunos oficiales braxianos llamaban humanos a los humanos primitivos o simios de aguas profundas cuando ellos creían que ningún humano podía oírlos. Marcus le había advertido a Emma que fuera educada con todos los oficiales, pero para mantenerla. Emma caminó a cierta distancia cuando fuera posible, a través del paseo marítimo camino a la centro educativo donde humanos y extraterrestres. Los niños aprendieron juntos. Zippy, de repente vi algo interesante. Y avanzó a toda velocidad. El pequeño robot tenía un hábito de perseguir cualquier cosa brillante. Zippy, espera, gritó Emma riendo mientras corrió tras su mascota. No vio la oficial braxiano hasta que fue demasiado tarde. Emma chocó de frente con él, rebotando sus piernas y tropezando hacia atrás. El oficial era Kraven, un alto mando, agente conocido por su estricta el cumplimiento de cada regla. Él era, que llevaba una tableta de datos ornamental, una símbolo de estatus entre los oficiales braxianos. Cuando Emma se topó con él, la tableta
Se le escapó de las manos y golpeó el suelo. La pantalla se agrietó con un sonido seco. Emma alzó la vista hacia la alta alienígena. Sue, con los ojos muy abiertos. Lo siento mucho. No vi. Tú. Yo estaba persiguiendo a mi robot. Y Kraven. Miró su tableta rota. Sue. Rostro contraído por la ira. Estúpido humano. Engendro. Gruñó. ¿Te atreves a dañar mi propiedad? De verdad que no era mi intención. Emma. Dijo con voz temblorosa. Puedo preguntarle a mí. Mamá lo arreglará. Ella es muy buena con eso. La mano del oficial se movió tan rápido que Emma ni siquiera lo vio venir. Él la golpeó en la cara con la espalda de su mano. El golpe levantó a Emma. Sus pies y la enviaron estrellándose contra el suelo. Su nariz explotó de dolor y la sangre empezó a correrle por la cara. Podía sentir el sabor a cobre en su boca. El discurso quedó en silencio. Docenas de seres habían presenciado lo que acababa de suceder. Sucedió. Algunos jadearon, otros simplemente se quedaron mirando. Algunos apartaron la vista rápidamente y se marchó apresuradamente, sin querer. Emma estaba involucrada, tirada en el suelo, llorando y sangrando. Ella no podía entender lo que acababa de suceder. Ella había dicho: lo siento, fue un accidente. ¿Por qué lo hizo? ¿La golpeó? Marcus había estado caminando por 50 metros detrás de su hija, dándole cierta independencia, pero manteniéndola dentro. La vista como siempre. Él veía todo. Vio a Emma tropezar con él. Oficial. Vio caer la tableta. Y él vio cómo Kraven golpeaba a su hijita. Algo frío y peligroso inundó a través del cuerpo de Marcus. Su ejército. El entrenamiento se impuso. Cruzó él. Distancia en segundos, moviéndose más rápido que la mayoría de los seres creían que los humanos podían moverse. Calvin seguía de pie junto a Emma. Parecía satisfecho consigo mismo. Cuando Marcus lo alcanzó, Marcus lo agarró el brazo de Braxian y lo retorció detrás de él. Regresó con una eficiencia propia de la práctica. Barrió. Las piernas del oficial se le doblaron bajo el cuerpo. Y lo estrelló de cara contra él. Suelo. Le puso la rodilla en la espalda a Kraven. Y lo mantuvo allí. Cada instinto. Le gritó a Marcus que siguiera lastimándolo. Criatura que había herido a su hija. Pero apenas pudo contenerse. No. Muévete, dijo Marcus con voz mortal. Silencio. Que alguien llame a emergencias ahora. Otro. Los humanos entre la multitud se precipitaron hacia adelante. La mujer se arrodilló junto a Emma, usando su bufanda, para detener la hemorragia de la niña. Nariz. Otro hombre ayudó a Marcus a mantener. Calvin quedó inmovilizado. En cuestión de minutos, llegó la seguridad de la estación. ¿Pero qué? Lo que sucedió a continuación conmocionó a toda la humanidad. Presente. El equipo de seguridad estaba dirigido por otro oficial braxiano llamado Tolvan. Evaluó la situación rápidamente. Vio a Emma sangrando en el suelo. Él vio Kraven, inmovilizado por Marcus. Vio todos los testigos que estaban de pie alrededor. Liberen inmediatamente al oficial Kraven. Tolvan dio la orden. Marcus levantó la vista. No, creyendo lo que oía. Esto. Un agente acaba de agredir a mi hija. Tiene 8 años. Él la golpeó sin piedad. Provocación. Dije que lo soltaran. Tolvan repitió, moviendo su mano hacia su arma. Marcus quería discutir. Él. Querían luchar, pero había más seguridad. Al llegar, su hija necesitaba atención médica. Atención. Lentamente, soltó a Kraven. Y se puso de pie con las manos en alto. Kraven se puso de pie, sacudiéndose el polvo. Uniforme. Quiero que arresten a este individuo por agredir a un agente, dijo. No. Marcus dijo, sin poder creer lo que era. Está sucediendo. Le pegó a mi hija. Todos aquí lo vieron. Tolvan se volvió hacia
La multitud. ¿Alguien presenció esto? ¿Supuesta agresión? La mayoría de los extraterrestres apartaron la mirada. Algunos simplemente se marcharon. Unos pocos. Los humanos hablaron, diciendo que habían visto a Kraven. Emma golpeó, pero su testimonio parecía no significar nada para Tolvan. La mujer chocó con el oficial Kraven y dañó su personal propiedad, dijo Tolvan como si leyera de un guión. El oficial Kraven respondió con medidas correctivas apropiadas. El ser humano. El hombre agredió violentamente a un agente de la ley. Arréstenlo. 2 guardias de seguridad. Los agentes detuvieron a Marcus. Él no. Se resistió, pero sus ojos ardían de rabia. Esto no ha terminado, le dijo a Kraven. Llegó el personal médico y se llevó a Emma al hospital de la estación. Yuki recibió una llamada de emergencia en el trabajo y corrió a ser con su hija. Encontró a Emma tumbada en una cama de hospital, con la nariz rota, hematomas severos en su rostro y una conmoción cerebral. La niña estaba sedada, pero seguía llorando mientras dormía. Cuando Yuki se enteró de eso, Marcus había sido arrestado en lugar de Calvin, sintió que algo se rompía dentro de ella. Ella era una persona pacífica. Creía en seguir las reglas y trabajar por los cauces adecuados. Pero estaba mal. Esto estaba tan profundamente mal que ella no pudo aceptarlo. Ella fue al oficina del administrador de la estación. El administrador Belto era un peltrio. Especies conocidas por ser cautelosas y diplomático. Escuchó a Yuki. Queja con lo que parecía compasión. Entiendo tu angustia, dijo Belto. Con cuidado. Pero el oficial Kraven ha inmunidad diplomática como miembro de la policía. No puede ser procesado bajo la comisaría. Ley. Golpeó a mi hija, dijo Yuki, refiriéndose a ella. Con voz temblorosa. Es una niña. Ella pesa 30 kilogramos. Podría haberla matado. Me han dicho que el niño dañó objetos de valor, propiedad, y que el oficial. La respuesta, aunque quizás excesiva, fue dentro de su autoridad para mantener disciplina. Tiene 8 años, dijo Belto. Se movió incómodo. Presentaré una denuncia. Queja formal ante los braxianos. Policía. El oficial Kraven recibirá una citación. Por respuesta excesiva. Tu esposo será liberado con una advertencia. Creo que esa es la mejor solución para todas las partes. ¿Una cita? Yuki apenas podía hablar. Mi hija tiene una nariz rota y una conmoción cerebral y él recibe una citación. Lo siento, dijo Belto, pero él evitaba mirarla a los ojos. Así está redactada la ley. Yuki salió de la oficina sintiéndose como si ella se estaba ahogando. Ella fue a la galaxia. El representante local del consejo es el siguiente. Cisara era un miembro veterano de la consejo que gestionaba las disputas en Nexus. Estación 7. La reunión no fue mejor. Las lesiones de su hijo, mientras desafortunados, son relativamente menores por estándares galácticos. Cisara dijo, muchos. Las especies son mucho más duraderas que humanos. Lo que considera serio. La lesión podría ser apenas perceptible para una persona braxiano o un crin. Debes entender que las diferentes especies tienen diferentes tolerancias. Entonces, debido a que somos más frágiles, ¿está bien que nos peguen? Preguntó Yuki. No lo hice. Dicho esto, simplemente señalo que puede que el oficial Kraven no se haya dado cuenta de cómo los jóvenes humanos vulnerables lo son. Esto es un malentendido cultural más que un asunto penal. Mi hija dijo que ella lo lamentó. Intentó disculparse. Él, de todos modos, la golpeó. La expresión de Cisara no cambió. El asunto ha sido revisado y resuelto según procedimiento adecuado. Le sugiero que acepte
Esto y seguir adelante. Continuar con esto. Esto solo causará más problemas. Para tu familia. Yuki regresó a la hospital, sintiéndose impotente y furiosa. Se sentó junto a la cama de Emma, abrazándola. La pequeña mano de la niña. Marcus había sido. Fue liberado según lo prometido, y se sentó en él. Al otro lado de la cama. Su mandíbula estaba. Apretó tan fuerte que Yuki temió que podría romperse los dientes. No lo son. No voy a hacer nada, dijo Yuki. En silencio. No les importa que ella sea una niño. No les importa que fuera un accidente. Protegen a los suyos sí. Solo somos humanos. Marcus se quedó mirando a el rostro magullado de la hija. Tiene que haber algo que podemos hacer. Tal vez la Tierra pueda. Ayuda, dijo Yuki. Tal vez si contactamos con Coalición de Defensa Humana o el cuerpo diplomático puede ejercer presión. En el Consejo. Era una esperanza desesperada. Pero era todo lo que tenían. Yuki regresó a su apartamento y envió un detallado mensaje a la Tierra. Incluía información médica, registros, declaraciones de testigos, seguridad, las imágenes que había logrado obtener, y una solicitud formal de asistencia jurídica. Asistencia. Ella lo envió a través de la vía oficial. Canales a la Tierra diplomático. Servicio. Pero también envió una copia a otra dirección. Su hermano trabajaba en comunicaciones para el HDC. Él había una vez. Le dijo que si alguna vez tenía una verdadera. En caso de emergencia, había un especial departamento que gestionaba los incidentes, que involucra a ciudadanos humanos en asuntos extranjeros. Espacio. Nunca pensó que lo necesitaría. Ella envió el mensaje a ese departamento. Yo también. Durante 2 días no pasó nada. Emma fue dada de alta del hospital, pero ella no querían abandonar su apartamento. Tenía miedo de ver a Braxian. Oficiales. Tenía pesadillas todos los días. Noche. Marcus se quedó en casa con ella mientras Yuki fue a trabajar, aunque apenas podía. Concéntrese en su trabajo. El tercero. Ese día, Yuki recibió un mensaje en su comunicador personal. Fue breve y procedía de un remitente desconocido. El mensaje contenía una sola línea de texto. Paquete confirmado en ruta. Fecha estimada de llegada. 72 horas. Yuki le mostró el mensaje a Marcus. No sabían lo que significaba. No lo sabían. Saber quién lo envió. Pero por primera vez, desde el incidente, Marcus sonrió. ¿Viene alguien?, preguntó. ¿Quién? Yuki. Preguntó. No lo sé, pero quienquiera que sean ellos. Vienen a por Emma. Vienen a por nosotros. Fuera de la estación, mucho más allá de gama de sensores normales, un pequeño barco abandonó los viajes a velocidades superiores a la de la luz. No tenía ninguna marca ni nada que destacar. Coincidía con el perfil de otros 1000 embarcaciones de carga humana que pasan por esta región cada semana. Tráfico de la estación. El control le dio un enfoque estándar. Vector y no le dio importancia. El barco se llamaba Consecuencia. Y todo estaba a punto de cambiar. Conken se atracó en la estación Nexus 7. Sin ceremonias. El tráfico de la estación. El control lo registró como un civil. Transporte que solicita servicios estándar. El manifiesto enumeraba 6 pasajeros con credenciales diplomáticas. Las tasas de atraque. Se les pagó puntualmente. Todo parecía normal y rutinario. El administrador Belto estaba revisando el suministro. Informa en su oficina cuando su asistente le informaron que representantes de la Tierra había llegado solicitando una reunión. Sintió un nudo en el estómago. Esperaba que el incidente de Torrens simplemente se desvanecieron, pero parecía que la Tierra no dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. ¿Cuántos representantes?, preguntó Belto. 6. Administrador. Tienen lo adecuado. Documentos diplomáticos.
Podría retrasarlo, sí. Ojalá. Belto lo consideró. Haciendo. Los diplomáticos de la Tierra esperarían que fuera un. Es un insulto, y eso podría empeorar las cosas. Además, estaba aprendiendo que los humanos se tomaban los insultos en serio. No. Envíenlos. La puerta se abrió y entraron 6 humanos. Belto había conocido a muchos humanos durante sus años en la emisora, pero estos eran diferentes. Se movían con propósito y confianza. 5 de ellos vestían sencillos uniformes grises, sin marcas militares obvias, pero los instintos de Belto le decían que estos eran soldados. El sexto vestía un uniforme negro formal. Traje. La mujer que los guiaba dio un paso hacia adelante. Ella tenía quizás 40 años, con cabello corto y oscuro y ojos vivaces que parecía captar cada detalle de habitación de inmediato. Extendió la mano en el gesto humano de saludo. Administrador Belto, soy el comandante Sarah Chen de la Defensa Humana. Coalición. Habla el teniente James Park, nuestro juez abogado general. Oficial. Estamos aquí en relación con agresión a Emma Torrance. Belto le estrechó la mano con torpeza, notando. Su agarre era firme pero no amenazante. No sabía que la Tierra estaba enviando personal militar. Este es un civil. El asunto se convirtió en un asunto militar cuando las autoridades de la estación no proporcionaron justicia para un ciudadano humano, dijo Chen. Con calma. Podemos sentarnos. Se dispusieron ellos mismos alrededor de la mesa de conferencias. Chen y Park se sentaron justo enfrente de Belto. Los otros 4 humanos se posicionaron ellos mismos cerca de la puerta y las paredes. No dijeron nada, pero su presencia era palpable. Intimidante. El teniente Park abrió un tableta de datos y proyectó un holograma. Mostrar. Hemos revisado todas las pruebas disponibles. Con respecto al incidente 792. Las imágenes de seguridad muestran a Emma Torrance a los 8 años estándar, accidentalmente, chocando con el oficial Craven. Ella. El oficial Craven se disculpó de inmediato. Luego la golpeó con la fuerza suficiente para causar lesiones importantes, incluyendo una nariz rota, contusiones faciales y una conmoción cerebral. El agente presentó un informe en el que afirmaba que el niño dañó su propiedad y requirió disciplina, dijo Belto, aunque su voz carecía de convicción. Tiene 8 años. Vieja, dijo Chen en voz baja. Pesa 32 años. Kage. Estaba persiguiendo a su robot mascota. Fue claramente un accidente. Comprendo la preocupación humana por los jóvenes. Es quizás más fuerte que en algunos especies. No, interrumpió Chen, con la voz aún en silencio. Tranquilo, pero ahora con un matiz de algo peligroso. Esto no se trata de sentimientos humanos. Esto es sobre un adulto en una posición de autoridad golpeando a un niño que no representaba ningún peligro. Amenaza. Eso es incorrecto desde cualquier punto de vista razonable. Estándar. Park continuó, tenemos declaraciones de testigos de 17 seres que observé el incidente. 12 son no humanos. Todos confirmaron que Emma no representaba ninguna amenaza, y que el uso de la fuerza no fue provocado y excesivo. Belto se movió en su asiento. El oficial Craven tiene diplomacia. Inmunidad como miembro de Policía Militar. El Consejo Galáctico tiene. Revisó el asunto y lo determinó. Fue manejado adecuadamente. Entonces el Consejo Galáctico hizo un error. Chen dijo, formalmente estamos solicitando que el oficial Craven sea fue puesto bajo custodia humana para enfrentar cargos bajo la protección Sapient. Acto. Este acto, que la Tierra ha propuesto múltiples veces al Consejo, hace que el asalto a menores es un delito grave, independientemente de la especie. El Consejo no ha ratificado esa ley. Entonces deberían haberlo hecho.
dijo Chen. Pero, eso no cambia lo que pasó. Emma Torrance es una ciudadana humana. Ella era asaltado. Estamos aquí para garantizar que se haga justicia. Belto se sentía atrapado entre dos males. Opciones. Sabía que los braxianos lo harían. Nunca aceptar entregar uno de sus propio. Pero también sabía que negarse podría provocar directamente un incidente. Remitiré su solicitud al ayuntamiento. Representantes Sixara y al liderazgo de la policía militar braxiana. Soy claro que podemos encontrar una solución diplomática que satisfaga a todas las partes. No nos interesa la diplomacia. Soluciones que no incluyen justicia. Chen dijo, queremos que el oficial Kraven enfrentará las consecuencias de sus actos. Usted. Tienen 24 horas para trasladarlo a nuestro custodia. ¿Y si nos negamos? Preguntó Belto, aunque él. Chen se arrepintió inmediatamente de la pregunta. Se puso de pie. Los demás humanos hicieron lo mismo. Entonces nos veremos obligados a buscar otras alternativas. Opciones. Vinimos aquí con la esperanza de solucionar esto. Por los cauces adecuados. Aún tenemos esperanza. Podemos, pero no se equivoquen. Administrador. De una forma u otra. El oficial Kraven responderá por lo que él. Lo hicieron. Los humanos se fueron sin otro. Belto estaba sentado solo en su oficina. Sentir una profunda sensación de pavor. Algo. Sobre la serena certeza del comandante Chen. Había sido más aterrador que cualquier otra cosa. La amenaza podría haber sido. Él inmediatamente pidió una reunión de emergencia con Sixara y comandante de la policía. Tar. Se encontraron en menos de una hora. Él. Los humanos exigen que entreguemos. Kraven, explicó Belto. Parecen. Lo digo muy en serio. Tar era un gran braxiano que comandaba las fuerzas de seguridad de la estación. Durante 6 años. Se rió de Belto. Preocupación. Que exijan que no tienen ninguna autoridad aquí. Este es el espacio del Consejo. Bajo la ley del Consejo. El niño humano. Propiedad dañada. Kraven la corrigió. Comportamiento. El asunto está cerrado. Ellos dijeron que buscarían otras opciones si nos negamos, dijo Belto. Amenazas vacías, dijo Vectar con desdén. Los humanos son seres emocionales. Hacen ruido, pero siempre se echan atrás cuando se les enfrenta. Con verdadera autoridad. He tratado con docenas de quejas humanas. Bravuconadas. Nos negamos. Al final, ellos. Acéptalo y márchate. Sis estaba menos seguro. Comandante Chen. No parecían estar faroleando. Y ellos. Trajo personal militar a lo que debería ser un asunto diplomático. 6. Humanos, dijo optar con una mueca, contra una estación entera. Si lo intentan, de todo, mis fuerzas de seguridad se encargarán. Los fácilmente. Pero Belto pasó los siguientes horas investigando. Accedió a Base de Datos Galáctica y comenzó a leer sobre la historia militar de la humanidad. Lo que encontró le perturbó profundamente. Los humanos tenían una reputación en todo el mundo. Galaxia como habitantes de mundos de muerte, seres de una planeta tan peligroso que había forjado. Transformarlos en algo más difícil y más violento más que la mayoría de las especies. Pero él era. Aprenderlo fue más específico que eso. Encontró un incidente tras otro donde las fuerzas militares humanas habían lanzado operaciones para rescatar a sus ciudadanos. Habían asaltado posiciones fortificadas para liberar a un solo rehén. Persiguieron a los secuestradores por toda la estrella. Sistemas. Habían entrado en guerra por insultos a su pueblo. Y durante su propia historia, incluso antes de que ellos, al llegar al espacio, los humanos habían demostrado una dedicación casi irracional a proteger a los niños. Tot encontró un incidente en particular de la historia de la Tierra antes de que tuvieran más velocidad que la luz.
Un grupo de delincuentes había secuestrado niños. Rehén en un edificio. Militar humano. Las fuerzas habían asaltado el edificio. Aceptar bajas para sí mismos para salvar a esos niños. Habrían esperado o negociado, pero lo habían hecho. Optaron por la acción inmediata. Cada niño sobrevivió. Cuanto más leía, más. Se preocupó, pero cuando intentó compartir sus preocupaciones con Bear y Sara, lo despidieron. Tú eres. Siendo paranoico, dijo Optar. 6 humanos. No podemos amenazar a toda esta estación. Nosotros. Cuentan con más de 200 agentes de seguridad. Armas de grado militar y el respaldo del Consejo Galáctico. Los humanos. Quejarse. Nos negaremos. Y en unos pocos días, volverán a casa. Esa noche, Kraven concedió una entrevista a la cadena de noticias de la estación. El periodista era un peltrio que preguntó con cuidado. Preguntas sobre el incidente. La cría humana se topó conmigo y destruyó equipos costosos. Kraven dijo, con tono molesto. Yo administré. Disciplina apropiada. Si los humanos no pueden, controlan adecuadamente a su descendencia, ellos no deberían introducirlos en la civilización. Espacios. La niña recibió lo que merecía. Por su descuido. Algunos observadores dicen que su respuesta fue excesivo, señaló el periodista. ¿Excesivo? Kraven se rió. Apenas. Toqué a la criatura. Si acaso, yo estaba demasiado suave. Los humanos somos emocionales. Primitivos. También miman demasiado a sus crías. Mucho. Un poco de disciplina les vendría bien. Todo bien. Estos simios necesitan aprender su lugar en la galaxia. La entrevista se transmitió por todo el país. Estación. Todo ser humano que la vio sintió una rabia helada se acumulaba en sus pechos. Marcus Torrens lo vio con Yuki y tuvo que salir de la habitación antes de que pusiera su puño a través de la pared. Pero alguien más también estaba observando. El comandante Chen presenció todo. Entrevista desde su barco. Su expresión nunca cambió, pero el teniente Park. Noté que sus manos se aferraban a los reposabrazos de su silla lo suficientemente dura como para dejar marcas. Lo convirtió en algo personal, dijo Park. En voz baja. Siempre fue algo personal, dijo Chen. Respondió, golpeó a un niño, pero ahora está. Se jactaba de ello. Ahora nos llama primitivos y simios. Él piensa que no habrá consecuencias. Aún no han transcurrido las 24 horas. Puede que sí. Aún así, entréguenmelo. Chen la sacudió. Cabeza. No lo harán. El comandante Braxiano cree que estamos faroleando. El consejo. Creen que pueden despedirnos. Está a punto de aprender una lección muy dura. Se abrió un canal de comunicación. Esto es. Chen al equipo orbital. Estado. Una voz. Respondió. Paquete desplegado y operacional. Tenemos el control de los sistemas que necesitamos. Esperando su señal. En espera. Chen. Cambió de canal. Chen al grupo de trabajo. Actual. Por favor, informe. Esto es real. 2 destructores y 4 fragatas en espera en el lugar designado. Coordenadas. Estamos listos para seguir adelante. Tu pedido. Chen miró la cuenta regresiva. Temporizador en su pantalla. Quedaban 18 horas. Hasta su fecha límite. Ella conocía la estación. Las autoridades no accedieron. Ella lo sabía desde el principio, pero ella tuvo que darles la oportunidad. Ella tenía que intentarlo. Primero la vía diplomática. Eso fue lo que separaron a los humanos de los monstruos. Primero se intentó la paz. Pero cuando la paz fracasaron, eran muy buenos en guerra. Park estaba trabajando en su tableta. Revisar las leyes y reglamentos. Si lo hacemos, esto, habrá política. Consecuencias.
El Consejo podría sancionar. Tierra. Podrían restringir el comercio humano. Derechos. Que lo intenten. Chen dijo que lo harán. Aprende que no tienes derecho a lastimar a nuestros niños sin consecuencias. No en espacio del Consejo, no en ningún otro lugar. En sus cuartos, Kraven se sentía bastante satisfecho consigo mismo. Su entrevista ha sido ampliamente difundido. Su compañero, los Braxianos le habían enviado mensajes de apoyo. El comandante Ptar lo había tenido personalmente. Lo felicitaron por enfrentarse a arrogancia humana. Se sintió reivindicado y importante. No tenía ni idea de que un ser humano. El satélite furtivo se encontraba actualmente en órbita. Por encima de la estación, invisible para él. Los sensores de la estación. No tenía ni idea de que 6 naves de guerra humanas se movían silenciosamente. En posición. No tenía ni idea de que la comandante Sarah Chen ya había escrito las órdenes de operación que cambiarían su vida para siempre. Se acercaba la fecha límite. Belto envió varios mensajes al comandante Chen, intentando negociar o al menos ganar más tiempo. Ella respondió a cada uno con el mismo mensaje. Oficial de traslados. Calvin a custodia humana. 24 horas. No. Negociación. A 1 hora del final, Belto hizo un último llamado desesperado a la principal de la Tierra. Servicio diplomático. Habló con un embajador que parecía genuinamente comprensivo, pero inútil. Yo no controlo a las Fuerzas Armadas. El embajador dijo, si el comandante Chen es allí con autorización para actuar, entonces cuenta con el apoyo de las más altas instancias de nuestro gobierno. Administrador, yo. Sugerimos que les des lo que quieren. Nos tomamos muy en serio la protección de nuestros niños. Pero el Consejo, cometieron un error. Tuvieron la oportunidad de hacerlo. Lo correcto. Si se negaban, bueno, a veces mi gobierno decide. Maneja las cosas directamente. Lo siento. No puedo ayudarte más. Buena suerte. La llamada terminó. Belto se quedó mirando su comunicación consola, sintiéndose impotente. Envió uno mensaje final a Cisara y Ptar, rogándoles que reconsideraran. Ambos. Rechazado. Venció el plazo. Para exactamente 3 minutos, y no pasó nada. Tot empezó a albergar la esperanza de que tal vez los humanos, después de todo, habían estado fanfarroneando. Quizás ellos se iría en paz. Entonces la luz de la estación parpadeó y se apagó. Durante medio segundo. Cuando regresaron, se estaba transmitiendo un mensaje. Cada canal de comunicación, cada pantalla, todas las pantallas de la estación. Apareció el rostro de la comandante Chen. Su voz era tranquila y clara. Atención. Estación Nexus 7. Habla la comandante Sarah Chen, de la Coalición de Defensa Humana. Tú. Se les concedió un plazo de 24 horas para transferir la custodia del oficial Kraven por su agresión a Emma Torrance. Ese plazo ya ha vencido. Intentamos la diplomacia. Ahora recurrimos a la fuerza. Consecuencias. Todos los no combatientes en las secciones 7A a 7D deben ser evacuadas. Inmediatamente. Tienes 5 minutos. El mensaje se repitió. Belto miró fijamente al pantalla llena de horror. ¿Qué han hecho? Los 5 minutos de aviso parecieron una eternidad para el administrador Belto. Él intentó frenéticamente contactar al comandante Ptar, pero las líneas de comunicación a el cuartel general de seguridad braxiano estaba. De repente se llenó de estática y interferencia. Alrededor de la estación, civiles en las secciones 7A a 7D estaban en funcionamiento para las salidas, confundidos y asustados por la orden de evacuación repentina. Kraven estaba en sus aposentos cuando se reprodujo el mensaje. Se puso de pie, indignado de que los humanos
se atrevería a amenazar una comisaría municipal. Él buscó su dispositivo de comunicación para. Llamaron al comandante Bear, pero el dispositivo estaba muerto. Probó los controles de la puerta. No respondió. Estaba encerrado. ¿Qué? ¿Esto es esto? Gritó hacia la puerta. Esto es ilegal. No puedes hacer esto. Las luces de su habitación se apagaron, sustituida por una tenue iluminación de emergencia. Oyó ruidos de afuera, corriendo. Pasos, gritos en braxiano. Un fuerte estallido de disparos. Luego. Silencio. Su puerta se abrió de golpe hacia adentro, con un destello de luz y una explosión que le dejó los oídos zumbando. 3 figuras en la armadura oscura se trasladó a sus aposentos con eficiencia fluida y practicada. Llevaban cascos con viseras reflectantes que ocultaban sus rostros, pero Kraven sabía que eran humano. Podía darse cuenta por la forma en que ellos. Emocionado. Agente Kraven, dijo uno de ellos en perfecto braxiano, estás arrestado. Por agresión a un menor. Usted comparecerá con nosotros pacíficamente, o nos llevaremos. Tú. Elige ahora. Kraven extendió la mano hacia su arma de fuego, pero uno de los humanos se movió. Más rápido de lo que creía posible. Una mano. Apretada alrededor de su muñeca con fuerza aplastante. Fuerza. Le quitaron el arma antes de que él. Incluso podría dibujarlo. Otro ser humano. Presionó algo contra su cuello y sintió como toda la fuerza abandonaba su cuerpo. Se desplomó hacia adelante y fue atrapado. Antes de tocar el suelo. Sujeto. Asegurado, dijo uno de los humanos en un dispositivo de comunicación. Traslado a punto de extracción. Sacaron a Calvin de sus aposentos. Hacia un pasillo que parecía una guerra. Zona. Una docena de oficiales de seguridad braxianos. Estaban tendidos en el suelo, inconscientes, pero respirando. Las marcas de quemaduras en las paredes mostraban dónde se habían disparado armas, pero Kraven vio. No había cuerpos. Los humanos habían usado fuerza no letal. Más humanos con armadura. Se movían por el pasillo. Trabajaban en parejas. Se movían como fantasmas, revisando esquinas, cubriendo cada. Otros, comunicándose mediante señas con las manos. Kraven había visto muchas fuerzas militares durante su carrera, pero nunca había visto. Todo se mueve con tal precisión. Llegó a una esclusa de aire donde un pequeño humano. El transbordador estaba acoplado. La esclusa de aire debería. Han estado cerradas y vigiladas, pero, de alguna manera, los humanos habían tomado el control de. Lo hicieron. Cargaron a Kraven en la lanzadera. Y lo aseguró en un asiento. Dentro. Segundos, el transbordador se separó y fue. Acelerando alejándose de la estación. La operación completa duró 18 minutos. El comandante Betar finalmente llegó a su centro de mando para encontrar el caos. Los informes llegaban a raudales desde las secciones 7A a 7D. Las fuerzas humanas habían penetrado la estación en 3 ubicaciones distintas. Habían utilizado algún tipo de aparato electrónico. Guerra para inhabilitar las comunicaciones y sistemas de control. Los habían neutralizado. Más de 40 agentes de seguridad braxianos. Sin matar a ninguno de ellos y tenían. Fotografía tomada por Calvin. ¿Cuántos humanos? Preguntó Vectar. Nosotros. Creo que entre 20 y 30. Su segundo al mando. Informaron. Utilizaron cargos por incumplimiento. Y algún tipo de dispositivo de pirateo. Nos golpeó rápido y se retiró antes de que. Podría responder. Rastrea ese transbordador. Yo. Quería que lo interceptaran. Pero incluso mientras él daba. Tar supo que era demasiado tarde. El transbordador humano ya estaba libre de la estación y acelerando hacia una nave esperando en órbita alta. Sus sensores. Acabamos de recoger ese barco. Como es debido. Era pequeño, ligeramente armado.
Nada impresionante, pero había hecho lo que tenía que hacer. Nadie lo creía posible. Se había lanzado. Una operación militar dentro de un consejo. Estación y se salió con la suya. Todd irrumpió en el centro de mando. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el oficial Kraven? Los humanos se lo llevaron, dijo Ptar, con su voz. Furiosos. Violaban las normas del ayuntamiento. Ley atacó una estación diplomática y secuestró a un agente de policía. Arrestaron a un delincuente que estaba siendo protegidos por la inmunidad diplomática. La voz del comandante Chen resonó por encima de la sistema de comunicación. De alguna manera ella tenía acceso a los canales de su centro de mando. El oficial Calvin está bajo custodia humana. Será juzgado por agresión a un menor. Bajo la ley humana, cualquier intento de quien interfiera se enfrentará con la fuerza. No tienen autoridad, gritó Vegar a los pantalla. Esto es un acto de guerra. No, Chen, respondió con calma. Esto es un arresto. Usted tuvo la oportunidad de entregarlo pacíficamente. Ustedes decidieron no hacerlo, así que tomamos de él. Si quieres llamar a eso un acto de si hay guerra, entonces te sugiero que lo pienses muy bien, cuidadosamente sobre lo que sucede a continuación. La pantalla. Vector podía ver los datos del sensor. Actualizando. Más naves tripuladas. Que aparecen en la trama. 2 grandes. Los destructores y 4 fragatas acababan de abandonó los viajes más rápidos que la luz. En los márgenes del sistema. Estaban moviéndose en formación alrededor del. Consecuencia. Estás en inferioridad numérica, dijo Ptar, aunque su confianza se desvanecía. Puedo tener 3 naves de guerra braxianas aquí dentro de hora. Entonces esto será muy corto. Guerra, dijo Chen. Pero pregúntate, comandante, ¿de verdad quiere empezar una guerra? Guerra de armas con la Tierra por un oficial. ¿Quién agredió a un niño? ¿Crees que tu gobierno te lo agradecerá? ¿Estás de acuerdo con esa decisión? Bear corta él. Comunicación. Estaba furioso, humillado, y comenzando a darse cuenta de que estaba completamente perdido. Inmediatamente, se puso en contacto con el mando militar de Braxian. Y explicaron la situación. La respuesta fue rápida y agresiva. 3. Las naves de guerra braxianas cambiaron de rumbo y comenzó a dirigirse hacia la estación Nexus 7 a las velocidad máxima. A través de la estación, los humanos se reunían en sus aposentos y zonas comunes, viendo las noticias. Cobertura de lo que se denominaba la incidente en Torrens. Muchos se asustaron. Algunos estaban orgullosos. Todos lo entendieron. Que algo importante estaba sucediendo. Marcus y Yuki observaban desde su apartamento con Emma entre ellos. Cuando vieron cómo llevaban a Kraven al lanzadera humana, Emma agarró a sus padres. Manos apretadas. ¿Van a doler? ¿A él? Preguntó en voz baja. Marcus se estremeció. Su cabeza. No, cariño. Van a. Asegúrense de que comparezca ante la justicia. Eso es todo. Van a asegurarse de lo que hizo. Te equivocaste y eso tiene consecuencias. ¿Por qué no lo hizo la estación? Emma preguntó. Era una pregunta infantil, sencilla y directo. Marcus no tenía un buen responde por ella. Yuki abrazó a su hija. Cerca porque a veces la gente que se supone que nos ayudan a no hacerlo. Pero ahí hay otras personas que sí lo harán. Eso es lo que es. Está ocurriendo ahora. En consecuencia, Kraven había sido trasladado a un lugar seguro. Celda de detención. Un médico humano la había examinado. Él para asegurarse de que no resultara herido durante la extracción. Le dieron agua y comida. La celda estaba limpia y a temperatura ambiente. Controlado. Fue tratado. Tuvo que. Admito que es mejor que muchos presos en la custodia braxiana habría sido. El teniente Park fue a verlo varias veces.
Horas después de su captura. Llevaba un tableta de datos y se sentó afuera. Célula. Oficial Kraven. Soy el teniente James Park, juez abogado general para él. Coalición de Defensa Humana. Está siendo acusado de agresión a un menor. Específicamente Emma Torrance. Tienes la derecho a representación legal. Si no puede costearse un representante, uno se le proporcionará. ¿Entiende? ¿Estos derechos? No reconozco tu autoridad, Kraven. Dijo. Soy un oficial braxiano con inmunidad diplomática. Usted ha secuestrado. Yo ilegalmente. Su inmunidad diplomática se basaba en la premisa de que estabas actuando en calidad de oficial, dijo Park con calma. Golpear a un niño que chocó accidentalmente. En ti no es un deber oficial. Es agresión. Serás juzgado bajo la ley de derechos humanos. Ley porque la víctima era un ser humano. Es una burla a la justicia. No, dijo Park, endureciendo la voz. Ligeramente. Una burla a la justicia es cuando un adulto golpea a un niño de 8 años y no enfrenta ninguna consecuencia debido a su rango. ¡Qué burla a la justicia! Parece que lo que está sucediendo ahora es justicia real. Deberías esperar obtenerla. Un juicio justo porque si dependiera de la mayoría de los humanos en este barco, te enfrentarías a algo mucho peor. Park estaba de pie. Se anunciará. Habrá un representante legal. Se te asignará mañana. El juicio será. Comience dentro de las 72 horas. Le sugiero que piensa detenidamente en cómo quieres alegar. En la sala del consejo, se había convocado una sesión de emergencia. Representantes de docenas de especies estaban discutiendo sobre la acción humana. Algunos lo calificaron de ultraje. Otros, más cauteloso. El representante de la combinación calariana en realidad se mantuvo en pie y habló a favor de los humanos. Por ciclos, hemos advertido sobre los problemas con la inmunidad diplomática. Ella dijo, hemos visto que se abusa de ello. Vio que se le negaba la justicia porque era poderoso. Los seres se esconden tras su estatus. Los humanos actuaron porque nosotros fracasamos. Quizás en lugar de condenarlos, nosotros deberíamos preguntarnos por qué permitimos esta situación. Para desarrollarse en primer lugar. Pero la delegación braxiana exigía medidas. Querían sanciones contra la Tierra. Querían que las naves humanas recibieran la orden de márchate inmediatamente. Querían a Kraven. Regresó. Se intentó encontrar un punto medio. Tierra. Quizás si los humanos aceptan. Liberen al oficial Kraven. Podemos hablar. Reformar la inmunidad diplomática. Protocolos. La respuesta de la Tierra. El embajador fue rápido y frío. Oficial. Kraven será juzgado. Eso no es negociable. Si el Consejo quiere. Estamos encantados de hablar sobre reformas. Pero esas conversaciones no cambiarán lo que le sucede al ser que agredió a niño humano. Será juzgado, y si es declarado culpable, será sentenciado. ¿Y si exigimos su liberación? El representante de Braxian preguntó. Entonces, tendrás que recuperarlo por la fuerza, respondió el embajador. Y yo lo haría. Desaconsejo encarecidamente ese curso de acción. Acción. Les dimos 24 horas para gestionar esto, diplomáticamente hablando. Usted se negó. Ahora, se está gestionando a nuestra manera. Los buques de guerra braxianos llegaron al borde de sistema donde estaban los vasos humanos. Posicionado. El comandante braxiano envió un mensaje, exigiendo que la consecuencia se rinda. Kraalvin inmediatamente. El comandante Chen. La respuesta fue breve. No. El braxiano. Los barcos avanzaron, las armas se encendieron. Con la clara intención de intimidar a humanos a la conformidad. Es entonces cuando 6 más naves de guerra humanas salieron del viaje FTL. Viajar. Luego 8 más.
Luego 12 más. En 20 minutos, la flota humana en el sistema había crecido hasta contar con casi 30 barcos. Formaron una esfera defensiva alrededor. La consecuencia. El mensaje era claro. Si los Braxianos querían recuperar a Calvin, ellos tendría que pasar por todo el proceso. Flota humana para capturarlo. Los Bryan. El comandante contempló su pantalla táctica. Incrédula. ¿De dónde salieron todos? ¿De dónde? Su oficial táctico revisó el datos. Estaban ubicados en las cercanías. Sistemas, señor. Debieron haber sido preposicionado ante el comandante Chen. Nunca llegó a la estación. Todo estaba planeado. El comandante sintió. Su confianza se desvaneció. Los humanos. No había sacado a Calvin por impulso. Habían planeado esta operación. Con cuidado. Habían traído suficiente fuerza para abrirse paso a la fuerza si fuera necesario. Habían dicho en serio cada una de sus palabras. Advertencias. Envió un mensaje urgente de vuelta. A Braxi en el alto mando. Señor, los humanos poseen una fuerza abrumadora. En la zona. Si entramos en conflicto, perderemos. Solicitando órdenes. La respuesta tardó 1 hora. Cuando llegó, fue Tur. No se acople. Regrese a la estación. El Consejo se encargará de esto a través de canales diplomáticos. Las naves vaxianas lentamente se dieron la vuelta y retrocedieron. Los humanos no los persiguieron. Simplemente mantuvieron su posición. Una clara declaración de que no iban a ir en cualquier lugar. En consecuencia, el comandante Chen se permitió esbozar una pequeña sonrisa. Desactive el estado de alerta de combate. Mantenga postura defensiva. Prepárense para el juicio. Actas. Uno de sus oficiales se acercó. Señora, el Consejo solicita una reunión. ¿Quieren negociar? Dígales que estamos encantados de hablar. Chen dijo, pero deja claro que Kraven permanece bajo nuestra custodia independientemente de lo que ocurra. Dicen que va a juicio. Va a enfrentar la justicia. Eso no depende de mí. Para la negociación. El teniente Park ya se estaba preparando. El caso de la fiscalía. Él tenía antecedentes médicos, registros, grabaciones de seguridad, testigo, declaraciones y testimonios de expertos. Las pruebas eran abrumadoras, pero él sabía. Este juicio fue sobre más que solo uno oficial y un niño. Se trataba de sentar un precedente. Se trataba de hacer. La galaxia entiende que el ser humano. Los niños estaban protegidos. Kraven se sentó en su celda, finalmente comenzando a. Entiendo que esto fue realmente. Estaba sucediendo. Los humanos no estaban fanfarroneando. No iban a devolverlo. Habían cruzado la galaxia, habían llevado a cabo una operación militar, y trajo una flota, para garantizar que afrontara las consecuencias de sus acciones. Por primera vez desde que él, Emma Touren se golpeó, Calvin sintió algo que no había sentido antes. Miedo. El juicio comenzó exactamente 72 horas después. La extracción de Calvin como teniente Park. Lo había prometido. Los procedimientos fueron transmitir a través de toda la flota humana y, con permiso de Nexus Station 7, al Consejo Galáctico también se le permitió. Observen. El comandante Chen quería a todos. Para comprobar que se trataría de un juicio justo, realizado correctamente bajo las normas establecidas. Derecho humano. La sala del tribunal se instaló en uno de los consecuencias bodegas de carga más grandes que tenían. Han sido adaptados para tal fin. 3. Los jueces se sentaron al frente, todos de la tercera edad. Oficiales jurídicos militares. Calvin se sentó en la mesa de defensa con su asignado abogado, un abogado defensor humano llamado Marcus Reeves, quien en realidad se ofreció voluntario para el puesto. Teniente Park se sentó en la mesa de la fiscalía con su equipo.
El comandante Chen se dirigió al tribunal. Primero, establecer la jurisdicción. Este tribunal se reúne en virtud de la autoridad de la Coalición de Defensa Humana, para juzgar cargos de agresión contra un menor de edad según la sección 7 de la Ley Unificada. Código Jurídico Humano. La víctima, Emma Torrance, es un ciudadano humano. El acusado, Calvin, ha sido acusado de un cargo de agresión que causó lesiones corporales a un menor de edad. La jueza que presidía el tribunal, una mujer severa llamada el juez Martínez, miró a Craven. ¿Acaso? El acusado comprende los cargos contra él. Reeves se puso de pie. Su señoría, la defensa sostiene que este tribunal carece de jurisdicción sobre mi cliente, quien es un ciudadano braxiano y actuaba en su capacidad como agente del orden público, oficial en el momento del incidente. Esa moción ya ha sido revisada. Y lo negó. El juez Martínez dijo, el tribunal tiene jurisdicción sobre los delitos cometido contra ciudadanos humanos. La alegación de inmunidad diplomática ha sido rechazado porque golpeó a un niño que chocar accidentalmente contigo no es una acción legítima de las fuerzas del orden. ¿El acusado comprende los cargos? Craven se puso de pie lentamente. Entiendo que los humanos creen que pueden imponer sus leyes primitivas sobre especies superiores, dijo. La sala del tribunal quedó completamente en silencio. Silencio. La expresión del juez Martínez no cambió, pero su voz se volvió gélida. Frío. El acusado mostrará respeto para estos procedimientos o será detenido. En desacato. El acusado. ¿Entiendes los cargos? Reeves rápidamente se inclinó y le susurró con urgencia a cobarde. El oficial braxiano finalmente asintió. Entiendo los cargos. ¿Cómo se declara? Inocente. El ser humano. Los engendros dañaron mi propiedad. Administré la disciplina apropiada. No cometió ningún delito. Que conste en actas que el acusado se declara culpable. No culpable. El juez Martínez dijo. Teniente Park, puede presentar su caso. Park se puso de pie y activó el pantalla holográfica. La primera imagen fue de Emma Torrance antes del incidente, sonriente y feliz. La segunda imagen era desde el hospital mostrando su hinchazón, rostro magullado y nariz rota. Miembros de el tribunal, la fiscalía probará, sin lugar a dudas, de que el acusado, el oficial Craven, cometió agresión contra una niña de 8 años llamada Emma Torrance. Nosotros. Se demostrará mediante pruebas médicas, imágenes de seguridad y testimonios de testigos, que este ataque no fue provocado, excesivo y causó lesiones graves a un menor que no representaba ninguna amenaza. El primer testigo fue el médico que atendió a Emma en el hospital de la estación. Era un médico peltrio llamado Dr. Belnot, que tenía 30 años de experiencia. Tratamiento de múltiples especies. Doctor, por favor describa a Emma Torrance. Lesiones. Park dijo que el niño tenía nariz rota, hematomas severos en la área facial, una conmoción cerebral leve y trauma psicológico. La fuerza necesaria para causar estos lesiones a una niña humana de su edad y el tamaño sería aproximadamente equivalente a ser atropellado por un vehículo en movimiento. En su opinión médica, ¿podrían las lesiones se han producido desde un simple caída? No. El patrón de lesiones es consistente con un golpe directo de un mano u objeto grande. El niño estaba golpeó deliberadamente y con gran fuerza. El abogado defensor intentó sugerir que tal vez Emma se había lastimado en otras maneras, pero el testimonio del médico fue claro e inquebrantable. El médico. Las pruebas contaban una historia evidente. Siguiente. Llegaron las imágenes de seguridad. El parque jugó. Lo mostró en la pantalla grande para que todos pudieran. Mira. El video mudo mostraba a Emma
persiguiendo a su mascota robot, el accidente. Colisión con Kraven, la tableta. Emma, al caer y romperse, inmediatamente, disculpándose, y luego las manos de Carvin golpeándola en la cara con fuerza brutal. Varias personas en la sala del tribunal tuvieron que apartar la mirada. Los jueces observaban sin mirar expresión, pero sus ojos eran duros. Las imágenes hablan por sí solas. Park dijo. Un niño de 8 años accidentalmente se topa con un adulto. Ella se disculpa inmediatamente y él la golpea con la fuerza suficiente para levantarla del suelo. No cabe duda de lo que ocurrió aquí. Testigo tras testigo declaró. Algunos eran humanos que habían estado en él prominentes ese día. Otros eran extraterrestres, de diversas especies. Todas ellas confirmó los mismos hechos básicos. Emma había estado persiguiendo a su mascota. La colisión claramente fue un accidente. Ella se disculpó. Y Kraven la había golpeado sin advertencia o provocación. Un testigo fue particularmente eficaz. Era una comerciante aboliana llamada Kret, que había estado de pie muy cerca de incidente. Lo vi todo, dijo con su aguda voz chillona. El pequeño estaba jugando como suelen hacerlo los niños. Se topó con el agente por accidente. Se notaba que estaba asustada cuando ella se dio cuenta de lo que había hecho. Ella dijo, lo siento de inmediato. El oficial miró en su dispositivo roto y luego él simplemente la golpeé. Tengo hijos. ¿Qué? Lo que vi no era disciplina. Era crueldad. El abogado defensor intentó desacreditar a los testigos sugiriendo. Tenían prejuicios a favor de los humanos. Pero no funcionó. El testimonio fue demasiado coherente y demasiado claro. Cuando tras concluir la presentación de pruebas por parte de la fiscalía, Reeves se puso de pie para presentar la defensa. Él llamó Kraven al estrado. Oficial Calvin, por favor, explique al tribunal lo que sucedió. Tu punto de vista. Calvin se enderezó en su asiento. Yo estaba realizando mis tareas de patrulla cuando un joven chocó conmigo en la escuela secundaria. Velocidad. Destruyó un costoso tableta de datos irreemplazable que contenía archivos de trabajo importantes. Cuando intenté para corregir su comportamiento, ella comenzó llorando y armando un escándalo. ¿Dices que tú corrigió su comportamiento? ¿Qué fue exactamente lo que hizo? ¿En serio? Yo administré una sanción disciplinaria. Tócala para llamar su atención y enseñarle. Para tener más cuidado. Park se puso de pie. Objeción. La evidencia médica demuestra. Esto no era un grifo. Era un grifo lleno. Golpe contundente que le rompió la nariz a la víctima. Y provocó una conmoción cerebral. Confirmado. El juez Martínez dijo que el acusado describirá sus acciones. Exactamente. Reeves intentó un enfoque diferente. El oficial Kraven en la cultura braxiana. ¿Es así? ¿Es común utilizar la disciplina física con jóvenes que se portan mal? Sí. No sobreprotegemos a nuestros jóvenes de esa manera. Los humanos sí. Les enseñamos responsabilidad y respeto a la autoridad. Un pequeño. La cantidad de corrección física es normal. ¿Y cómo se esperaba? Entonces, desde tu perspectiva, tú eras simplemente aplicando tus estándares culturales para corregir la mala conducta de un niño. Exacto. Los humanos son demasiado blandos con su descendencia. Por eso ellos siguen siendo primitivos. Park pudo ver que esta línea de defensa, en realidad, eso perjudicaba el caso de Kraven. En lugar de ayudarlo, los jueces parecía cada vez más insensible a medida que el oficial braxiano continuó defendiendo sus acciones e insultos a los humanos. Cuando comenzó el interrogatorio, Park se acercó. Despacio. Oficial Kraven. Usted dijo la colisión se produjo a alta velocidad. La víctima pesa 32 kilogramos.
Pesas aproximadamente 90 kilogramos. ¿Es eso? ¿Correcto? Aproximadamente. Sí. Entonces, un niño. Un tercio de tu tamaño te golpeó accidentalmente. ¿Te hizo daño de alguna manera? No. ¿Pero te amenazó? Ella. Destruyó mi propiedad por accidente. Correcto. Ella se disculpó de inmediato. ¿Verdad que sí? Craven vaciló. Ella hizo sonidos que podrían haber sido una disculpa. Park volvió a reproducir las imágenes de seguridad. Esta vez con audio. La voz de Emma era pequeño y asustado, pero claramente audible. Siento mucho no haberte visto. Estaba persiguiendo a mi robot, y eso suena como una disculpa para mí, dijo Park. Tenía miedo. Lo sentía, y estaba intentando explicar que fue un accidente. Y aún así la golpeaste. Ella necesitaba. Aprende a respetar. ¿Respeto? La voz de Park se elevó ligeramente. Oh miedo. Porque después de que la golpeaste, ella estaba aterrorizada por los oficiales braxianos. No pudo salir de su apartamento durante días. Tenía pesadillas. ¿Esa es la lección? ¿Querías enseñarle a un niño de 8 años? Miedo. Reeve se opuso, pero el daño fue hecho. Craven prácticamente lo había admitido. Que le pegó a Emma para darle una lección. No porque estuviera amenazado o defendiéndose. La defensa intentó llamar a testigos de carácter que testificaron que Craven normalmente era un buen oficial. Pero no sirvió de mucho. La evidencia era demasiado evidente. La víctima era demasiado comprensivo, y el propio testimonio de Craven había revelado su desprecio por los humanos y su creencia de que lo que hizo fue justificado. Durante los alegatos finales, Reeves intentó su mejor esfuerzo. Miembros de la corte, el cliente cometió un error. Reaccionó mal a una situación estresante, pero él estaba operando bajo su propia cultura. Comprensión de la disciplina apropiada. No tenía intención de dañar gravemente al niño. Este es un caso de cultura. Malentendido, no agresión criminal. Park se puso de pie para su declaración final. Miró directamente a los jueces. Miembros del tribunal, esto no es un malentendido cultural. Esto no es sobre diferentes especies que tienen diferentes enfoques para la crianza de los hijos. Esto es sobre un adulto en una posición de poder golpeando deliberadamente a un pequeño. Una niña que no representaba ninguna amenaza para él. Emma Torrance tiene 8 años. Pesa 32 libras. Cage. Ella estaba persiguiendo a su robot mascota y divirtiéndose como lo hacen los niños. Ella chocó accidentalmente con el acusado. Y ella se disculpó de inmediato. Park volvió a activar la pantalla, mostrando las fotos médicas de Emma. El acusado la golpeó con suficiente fuerza para romperle la nariz, darle una conmoción cerebral, y la deja traumatizada. No lo hizo porque fuera amenazado, no porque estuviera defendiendo él mismo, sino porque estaba enojado porque se le rompió la tableta. Él valoraba el objeto más que el bienestar de un niño. El acusado no ha mostrado remordimiento alguno. Llamó a Emma engendro y sugirió que ella se merecía lo que le pasó. Llamó humanos primitivos. Dijo, consentimos demasiado a demasiados niños. Bueno, tal vez sí. Tal vez seamos inusuales en la galaxia por cuán protectores somos con nuestros jóvenes. Pero prefiero que me llamen blando a ser firme. Mientras los niños sufren. La voz de Park se hizo más difícil. Este tribunal existe porque el Consejo Galáctico fracasó. Tenían una oportunidad de hacer justicia a Emma Torrance. Optaron por no hacerlo. Se escondieron detrás de la inmunidad diplomática y dijo, una niña pequeña y sus padres, eso es lo que le pasara no importaba. Eso es. Por eso estamos aquí. Por eso, comandante. Chen trajo una flota. Por eso,
La coalición de defensa humana no respaldará. Abajo. Porque nuestros hijos importan. Cada uno. Ninguno de ellos importa. Y cualquiera. Quien les haga daño afrontará las consecuencias. Pido a este tribunal que encuentre al acusado culpable y sentenciarlo apropiadamente, no por venganza, sino por justicia, y enviar un mensaje a la galaxia en la que están protegidos los niños humanos. Siempre. El tribunal hizo un receso para deliberado. Tardó menos de una hora. El juez Martínez leyó el veredicto en una voz clara y fuerte. A cargo de agresión que causa lesiones corporales a un menor. Este tribunal declara culpable al acusado, el oficial Kraven, culpable de los cargos. Kraven permaneció de pie. Se levantó, con el rostro reflejando sorpresa. Esto es ilegal. Soy un braxiano. Oficial. No tiene derecho. Siéntese. El juez Martínez dijo fríamente. Usted era un oficial braxiano. Ahora eres un convicto. Criminal. La sentencia tendrá lugar mañana. Se levanta la sesión. La transmisión del veredicto llegó a Nexus. Estación 7 en cuestión de minutos. En el apartamento, Marcus y Yuki sujetaron a Emma como. Ella lloró. No eran lágrimas de tristeza, pero también alivio. Alguien había. Finalmente dijo lo que le había pasado. Estaba equivocado. Alguien finalmente lo había logrado. Asunto. La noticia se extendió por toda la galaxia. Rápidamente. Un tribunal militar humano había. Juzgué y condené a un oficial rexiano por agredir a un niño. El Consejo Galáctico volvió a entrar en sesión de emergencia. Tiempo con un tono muy diferente al de discusiones. El administrador Belto estaba sentado en su oficina, leyendo informes sobre humanos, historia y cultura que deseaba. Lo había leído hacía semanas. Estaba empezando a entender algo que la mayoría de la galaxia había fallado. Los humanos no eran solo peligrosos porque provenían de una muerte mundo. Eran peligrosos porque ellos se preocupaban profundamente por proteger a cada uno. Otros, especialmente sus crías. Eso hizo, impredecibles y dispuestos a tomar riesgos que otras especies nunca enfrentarían. Considerar. Envió un mensaje al Consejo. Recomiendo que aceptemos el veredicto y trabajar con la Tierra para establecer nuevos protocolos relativos a menores. Una mayor resistencia solo aumentará la situación. Esta vez, la gente le escuchó. 6. Habían pasado meses desde lo que ahora era oficialmente denominado Incidente de Tourens. En los registros del Consejo Galáctico, la galaxia había cambiado en aspectos pequeños pero importantes. La estación Nexus 7 seguía funcionando como una centro diplomático, pero el ambiente era. Ahora es diferente. El braxiano. La policía seguía proporcionando seguridad. Pero sus oficiales habían pasado amplia capacitación. Se implementaron nuevos protocolos. En su lugar abordando específicamente interacciones con juveniles de todas especies. Todos los oficiales ahora llevaban una pequeña tarjeta que enumeraba los datos físicos. Vulnerabilidades de diferentes especies. Jóvenes. Les enseñaron a reconocer signos de angustia en los niños y para priorizar la desescalada sobre la disciplina. El comandante Betar había estado en silencio, reasignado a un puesto de escritorio en el mundo natal de los Brayanos. Su reemplazo, el comandante Tele, era más joven y más flexible en su pensamiento. De hecho, dediqué tiempo a estudiar a los humanos, cultura y había implementado muchas de las cambios. Personalmente, Emma Tourens caminó a través de ahora prominente sin miedo. Ella todavía persiguió a Zipi por los pasillos, y los demás seres sonrieron al verla jugando. Cuando pasó junto a Braxian, los oficiales asintieron cortésmente y dieron. Tenía mucho espacio. Algunos incluso llevaban
Pequeñas golosinas que eran seguras para los humanos. Niños para comer, ofreciéndolos como paz. Ofrendas. Se había recuperado físicamente. En unas pocas semanas, pero la recuperación psicológica había tardado más tiempo. Todavía tenía pesadillas ocasionales, pero se estaban volviendo menos frecuentes. Sus padres le habían encontrado una buena terapeuta. Y poco a poco Emma fue aprendiendo a sentir a salvo de nuevo. Marcus había regresado a su trabajo de consultor de seguridad, aunque ahora se les trata con una mezcla de respeto y precaución por parte de las autoridades de la estación. Todos sabían que él era el padre que había reducido a un oficial que lo había herido. Niño. Todos sabían que cuando él había enviado eso mensaje a la Tierra, a toda la humanidad, la coalición de defensa había respondido. Yuki había sido ascendida en su carrera de ingeniería. División. Su supervisor, un cauto. Peltrián le había dicho que la dirección de la emisora quería demostrar que valoraban su residencia humana. Yuki había aceptado el ascenso, pero permaneció cautos al confiar en la estación. Las autoridades por completo. La familia había. Recientemente recibí un paquete de Comandante Chen. Dentro había varios parches de la consecuencia, carta manuscrita agradeciéndoles por su valentía y una pequeña medalla que Emma lo guardaba en su tocador. La carta terminó con una frase sencilla. Tú eres valiente y siempre estarás protegido. Emma hizo una videollamada con el comandante Chen. Una vez al mes. Ahora, el comandante tenía convertirse en un mentor no oficial, respondiendo las preguntas de Emma sobre el servicio militar, los viajes espaciales y lo que significaba estar de pie. Defendieron lo que era correcto. En su último, Emma le había dicho a Chen que estaba llamando. Estoy pensando en unirme al cuerpo diplomático. Cuerpo cuando creció. Eso es bueno. Elección, había dicho Chen sonriendo. Necesitamos personas que comprenden tanto la justicia como misericordia. Personas que han visto lo peor. Pero sigo creyendo en lo mejor. Creo que serías excelente en ello. Lejos, en estación de prisión humana designada como instalación. 7. Kraven estaba cumpliendo su condena. Había sido condenado a 15 años. Encarcelamiento, aunque él será elegible para libertad condicional después de 10 años si él demostró una rehabilitación genuina. Él también ha sido vetado permanentemente entrando en el espacio humano y había recibido la condena oficial que ahora formaba parte de su expediente permanente. La prisión no fue cruel, pero sí firme. Calvino trabajó en el mantenimiento de las instalaciones. División, aprendió a seguir las reglas, sin el privilegio del rango, y asistió a sesiones de asesoramiento obligatorias. Su consejera era una mujer humana paciente, llamada doctora Sarah Kim, quien se especializaba en trabajar con reclusos no humanos. ¿Lo haces? ¿Entiendes ya por qué estás aquí? Le pregunté durante una sesión. ¿Por qué yo? Golpeó a un niño, dijo Kraven. Él había dejado de llamar a Emma Spawn o juvenil después del primer mes. Otros reclusos, muchos de los cuales tenían hijos de la suya propia, lo habían dejado muy claro, que ese lenguaje no sería tolerado. Sí, pero ¿entiendes por qué fue así? ¿Error? Kraven permaneció en silencio durante un largo rato. Tiempo. He pensado en esto a menudo. En nuestra cultura, la disciplina física es normal. Pero he aprendido que Emma Torrance no era mi responsabilidad disciplinar a mi hijo. Yo no era su padre ni su tutor. Yo era un desconocido que se enfadó y golpeó. Alguien mucho más pequeño y débil que yo misma porque valoraba más un objeto. Que valoraba su bienestar. Era la primera vez que lo había articulado. Lo veía con tanta claridad. El doctor Kim asintió lentamente. Eso sí que es progreso. Progreso real. Dime.
Si pudieras volver a ese día, ¿qué? ¿Lo harías diferente? Yo no la golpearía, dijo Kraven. Inmediatamente. Aceptaría sus disculpas. La ayudaría a levantarse si se hubiera caído. La trataría con la bondad que los niños merecen, independientemente de la especie. Hizo una pausa, entonces. Añadido discretamente. He visto la entrevista que di donde yo. La llamó engendro y dijo que se lo merecía. Eso. Yo llamé primitivos a los humanos. Yo era. Me equivoqué. Fui arrogante y cruel, y el niño sufrió por ello. Yo soy. Lo siento. La doctora Kim tomó notas en su tableta. ¿Le has escrito a la familia? Muchos. A veces no responden y yo. Entiendo el porqué. Pero sigo escribiendo. Aunque nunca lean mis cartas. Yo. Escribirlas. Me ayuda a recordar que lo hice, y traté de mejorar. En realidad, la familia Torrance sí lo hizo. Recibir sus cartas. Yuki las leyó todas. Con atención, observando si hay señales de autenticidad. Cambio. Ella no los compartió con Emma. Todavía no. La chica no necesitaba pensar en ello. Kraven ya no, pero Yuki los mantenía en un archivo por si algún día Emma quisiera saber que la persona que la lastimó tenía al menos intentó comprender sus errores. El Consejo Galáctico había sufrido cambios significativos después del Torrance incidente. Las sesiones de emergencia duró semanas con acalorados debates sobre acciones humanas, diplomáticas, inmunidad, un derecho de los menores en todo el mundo. Todas las especies. La delegación braxiana inicialmente exigieron sanciones severas contra la Tierra. Querían comerciar. Restricciones, sanciones diplomáticas y condena formal de los militares. Acción en la estación Nexus 7. Pero la posición se volvió cada vez más insostenible. A medida que se conocían más detalles del incidente. Conocimiento público. Otras especies comenzaron compartiendo sus propias historias de diplomacia. Se abusa de la inmunidad. El Calariano. El representante presentó 3 casos, donde los oficiales braxianos habían usado fuerza excesiva contra Calterian. Ciudadanos sin consecuencias. Los habitantes de Abolian compartieron 2 incidentes similares. Incluso algunos civiles braxianos alzaron la voz, de forma anónima, describiendo una cultura dentro de la policía que priorizó autoridad sobre la justicia. Cada vez hay más pruebas de que el problema era sistémico. El gobierno braxiano las reformas habían comenzado discretamente. Habían emitido disculpa pública a Emma Torrance y a su familia, aunque había sido cuidadosamente redactado para evitar admitir la verdad. Responsabilidad. Habían revisado su estrategia diplomática. Leyes de inmunidad para excluir los delitos violentos contra juveniles de cualquier especie, y habían reemplazado a varios altos mandos, comandantes de policía con oficiales, quienes tenían mejores historiales de autocontrol y sensibilidad cultural. El cambio más significativo se produjo cuando el Consejo aprobó la Ley Juvenil. Mandato de protección. Había tardado 4 meses de negociación y compromiso, pero la versión final fue más fuerte que nadie lo había previsto. El mandato. Se establecieron protecciones claras para los jóvenes, miembros de todas las especies, definidos. Uso apropiado de la fuerza al tratar con jóvenes, y creó mecanismos de rendición de cuentas para violaciones. Irónicamente, la acción unilateral de la Tierra. ¿Qué había logrado en años de diplomacia? Las propuestas no habían logrado su objetivo, demostrando que estaban dispuestos a hacer cumplir la ley. Sus propios estándares cuando el Consejo fracasó, los humanos habían instigado al Consejo para adoptar realmente estándares similares. En todo el sistema. Almirante James Briggs de la Armada Humana. La coalición de defensa había dado una amplia entrevista televisiva sobre el incidente. Era un oficial veterano con el pelo canoso.
y una actitud tranquila que lo hacía parecer abuelo hasta que te fijaste en sus ojos y vio el acero allí. Algunos. La gente ha calificado nuestras acciones de extremas. Le dijo al entrevistador. Dicen que nosotros reaccionaron de forma exagerada. Dicen que deberíamos haber. Aceptó la decisión del consejo y pasaron página. Pero esto es lo que no hicieron. Entendemos sobre los humanos. Nosotros somos, como muchos especies, observen con precisión, habitantes del mundo de la muerte. Venimos de un planeta que pasó millones de años intentando matarnos. Nosotros. Evolucionó en un entorno lleno de depredadores, enfermedades, desastres naturales y un sinfín de maneras de morir. En ese entorno, cada niño era precioso. Vivíamos en una pequeña tribu. Grupos donde perder incluso a un joven persona podría amenazar la supervivencia de todo el grupo. Así que desarrollamos una profunda, poderosos instintos para protegernos. Niños. Está escrito en la psicología en su nivel más fundamental. Nivel. No se puede negociar con eso. Tú. No se puede razonar para solucionarlo. Cuando alguien amenaza a un niño humano, a todo ser humano, dentro del alcance quiere responder. El entrevistador había preguntado, pero, oficial. Craven no estaba amenazando a Emorance de forma continua. El incidente había terminado. ¿Por qué? ¿No limitarnos a utilizar los canales diplomáticos? Briggs había sonreído fríamente. Como Emma tiene 8 años, es una niño que resultó herido por un adulto en una posición de autoridad. Y ese adulto no enfrentó consecuencias. El mensaje de que lo que enviamos a cada ser humano es que los niños no están seguros en los espacios municipales. Que no podemos confiar en la justicia del Consejo para protejamos a nuestros jóvenes. Eso no es un mensaje. Siempre podemos aceptarlo. Entonces, dices que los humanos siempre responder con fuerza militar cuando uno de su hijo está herido? Digo que siempre responderemos. Nosotros preferimos las soluciones diplomáticas. Lo intentamos. Primero eso. Les dimos 24 horas. Pero, cuando la diplomacia fracasa y nuestros hijos seguiremos siendo vulnerables, sí, utilizaremos, por cualquier medio necesario, otras especies. Debería comprender eso y planificar. En consecuencia, somos pacíficos por preferencia, pero somos habitantes de mundos mortales por evolución. Sabemos cómo proteger lo que es nuestro. La entrevista había sido vista por miles de millones. A lo largo de la galaxia. Había hecho algunos. La especie estaba nerviosa, pero también había hecho. Muchos padres de diversas especies sienten más seguro si los humanos estuvieran dispuestos a ir hasta tales extremos por sus propios hijos. Tal vez ayudarían a proteger los hijos de todos. Administrador Belto había publicado un artículo académico llamado La paradoja del mundo de la muerte. ¿Por qué los humanos son pacífico y aterrador a la vez? Se había convertido en lectura obligatoria en programas de formación diplomática en todo el mundo. Consejo. La idea clave del artículo era que los instintos protectores humanos eran tanto su mayor fortaleza como lo que los hacía tan peligrosos de provocar. Los humanos podrían ser amigables, cooperativos y pacientes en circunstancias normales. Pero cuando percibieron una amenaza a sus jóvenes o aquellos a quienes consideraban bajo su protección, se transformaron en algo completamente diferente. Otro. Las especies realizan cálculos de costo-beneficio. Al decidir usar la fuerza, escribió, los humanos también hacen esto la mayoría de las veces. Tiempo. Pero cuando hay niños de por medio, el cálculo cambia. El costo de la acción se vuelve casi irrelevante, comparado con el costo de la inacción. Esto, lo que los hace impredecibles y extremadamente peligroso en circunstancias específicas.
El diplomático sabio aprende a reconocer estas cosas, circunstancias y evitarlas por completo. El artículo había sido polémico, pero también había sido correcto. Otras especies comenzaron a ajustar su comportamiento, respectivamente. 3 meses después del veredicto, otro. El incidente ocurrió en una operación distante, estación llamada Haven Point. Un comerciante que Eliano había golpeado. Niño humano de 14 años que había sido. Fue sorprendido robando en su tienda. El chico había estado intentando robar comida, porque sus padres estaban entre trabajos y con dificultades económicas. El comerciante solo le había golpeado al niño una vez, dejándole una. Tenía un moretón en el brazo. Era mucho menos. Más grave que lo que le ocurrió a Emma. Pero la comunidad humana local respondió. Inmediatamente. En cuestión de horas, La Paz. Se habían congregado manifestantes en las afueras del tienda de comerciantes. Los residentes humanos exigieron que sea arrestado y acusado. La fuerza de seguridad de la estación, recordando qué sucedió en la estación Nexus 7. Rápidamente arrestaron al comerciante. Se puso en contacto con la familia del niño y se iniciaron cargos formales. El comerciante fue juzgado bajo la nueva ley de menores. Mandato de protección. Fue declarado culpable y se le impuso una multa y servicio comunitario. Sentencia. Más importante aún, él era. Obligación de asistir a clases sobre conciencia cultural interespecífica y respuestas apropiadas a los menores. Mal comportamiento. La comunidad humana aceptó este resultado. No hubo llamada para intervención militar. Ninguna flota llegó para hacer justicia. El sistema había funcionado como debía. Este incidente y varios otros similares demostraron que el precedente ya estaba establecido. Estación. Autoridades de toda la galaxia ahora. Entendió que los jóvenes, especialmente los jóvenes humanos, debían ser tratados con cuidado y contención. La amenaza de los humanos. La intervención militar rara vez era necesaria. Ya no porque los sistemas locales eran trabajando. El comandante Chen, todavía activo en la Coalición de Defensa Humana, recibió informes periódicos sobre estos incidentes. Ella llevaba un archivo de cada caso en el que se siguieron nuevos protocolos. Exitosamente. También mantenía un archivo aparte de casos donde no estaban preparados para responder si necesario. No queremos ser la policía de la galaxia. Fuerza, les dijo a sus oficiales durante una sesión informativa. Ese no es nuestro trabajo, pero nosotros. Será el recordatorio de la galaxia de que los niños son preciosos y eso duele. Esto tiene consecuencias. Si tenemos que intervenir una vez al año o una vez cada 5 años. Nos llevará años hacer cumplir esa lección. Pero espero que no tengamos que hacerlo. Espero que la galaxia está aprendiendo. Hasta ahora, la galaxia parecía ser aprendizaje. El número de incidentes. Los casos que involucraban a menores humanos habían disminuido de forma drástica. Parte de eso fue mejor. Protocolos y capacitación. Parte de ello era miedo a la respuesta humana. Pero lo inesperado fue que otras especies había comenzado a abogar por similares. Protección para sus propios hijos. El gobierno aboliano había aprobado leyes reflejando la protección juvenil. Mandato. Los peltrianos habían creado formación especializada para cualquier persona que trabaje con poblaciones juveniles multiétnicas. Incluso los braxianos, orgullosos y reacios al cambio, había implementado reformas. El octavo de Emma. El cumpleaños había sido tranquilo, solo se celebró con la familia y algunos amigos cercanos, pero su 9º cumpleaños fue diferente. La comunidad humana en la estación Nexus 7 lanzó. Ella organizó una fiesta en el paseo principal. Cientos de seres asistieron, trayendo consigo a los asistentes regalos y buenos deseos.
Llegó el administrador de la estación, Belto, personalmente para entregarle a Emma un fondo de becas para su futuro. Educación. En nombre de Nexus Station 7 y de la Consejo Galáctico, quiero pedir disculpas por lo que te pasó, dijo. Formalmente. Les fallamos. Les fallamos. Familia. No logramos brindar justicia. Te lo merecías. Los cambios que hemos hecho. Desde entonces, todo es gracias a ti. Tú. Contribuyó a hacer la galaxia más segura para todos. Niños. Gracias. Emma, ahora con 9 años y más segura de sí misma que hacía un año, sonrió hacia arriba. A él. Gracias por disculparte, y gracias por cambiar las cosas. No lo creo. No quiero que lo que me pasó a mí le pase a mí. Cualquier otra persona. Yuki se secó las lágrimas. Sus ojos mientras observaba a su hija aceptar disculpas con gracia y madurez. Marcus se quedó de pie junto a su esposa, con el brazo alrededor. Sus hombros, orgullosos de la fuerza. La persona en la que se estaba convirtiendo su hija. El comandante Chen había enviado un mensaje de video, que sonó en la fiesta. Feliz cumpleaños, Emma. Siento mucho no haber podido estar contigo allí en persona, pero estoy pensando en tú. Demostraste valentía cuando la valentía era necesario. Ayudaste a cambiar la galaxia. Simplemente siendo valiente y negándote a aceptar la injusticia. Eso es lo que significa verdadera fuerza. Espero que tengas un cumpleaños increíble y yo. Espero que sepas que estás protegido. Siempre. Esa noche, después de que terminara la fiesta y Emma estaba dormida, Marcus y Yuki estaban sentados, juntos mirando las estrellas. ¿Crees que de verdad se ha acabado? Yuki preguntó en voz baja. ¿Para Emma? Sí, creo que sí. Sí. Se está recuperando. Está feliz de nuevo. Las pesadillas son raras ahora. Quiero decir, en términos más generales, ¿crees que la galaxia de verdad ha aprendido la lección? Marcus, lo han considerado. Algunos lo han aprendido, otros todavía están aprendiendo, y algunos nunca lo harán. Lo entiendo de verdad. Pero esto es lo que yo. Saberlo. Si algo así sucede. Repito, si alguien lastima a otro ser humano. Un niño en algún lugar del espacio del Consejo. Allí. Habrá una respuesta. Quizás no como dramático como lo que Chen hizo por Emma. Tal vez solo se trate de acciones locales o diplomáticas. Presión o consecuencias económicas. Pero habrá una respuesta. ¿Por qué? Somos habitantes del mundo de la muerte, dijo Yuki. ¿Por qué? Somos padres, corrigió Marcus. Porque somos humanos. Porque protegemos los nuestros. No se trata de ser duros ni de serlo. Da miedo. Trata sobre el amor. Trata sobre sabiendo que cada niño importa y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para manténlos a salvo. Yuki se apoyó en su marido, observando el movimiento de los barcos a través de oscuridad. Me alegro de que nos quedáramos. Pensé sobre irse después de que sucedió, irse de vuelta a la tierra, donde Emma estaría más segura. Pero quedándome aquí, viendo los cambios. Saber que el sufrimiento de Emma condujo a algo bueno. Me alegro de que nos hayamos quedado. Yo también, Marcus. Dijo. ¿Y sabes qué? Emma me lo contó ayer que cuando crezca, ella quiere trabajar para ayudar a diferentes especies. Entenderse mejor. Ella quiere prevenir cosas como que le sucedió a ella por haberle sucedido a otros niños. Ella quiere construir puentes. Claro que sí, dijo Yuki sonriendo. Entre lágrimas. Esa es exactamente ella. Es lejos, en la tierra, en el cuartel general de la defensa humana. Coalición, se había añadido un nuevo protocolo a las directrices operativas. Se llamaba Protocolo Tourens, y describía los pasos a seguir cuando un menor resultó herido en el extranjero. El espacio y las autoridades locales no lograron
Responder adecuadamente. El protocolo priorizó las soluciones diplomáticas, pero también autorizó a los militares. Intervención si fuera necesario. Había sido aprobado al más alto nivel en materia de derechos humanos. Gobierno. El mensaje era claro y permanente. Los niños humanos eran sacrosanto. Quien lo olvidara se enfrentaría a consecuencias. Un joven oficial leyendo el protocolo para la primera vez le preguntó a su supervisor: ¿se ha utilizado este protocolo desde entonces? ¿Incidente original? No, respondió el supervisor. Dijo: han pasado 6 meses y no hemos. Lo necesitaba. ¿Sabes por qué? Porque Galaxy aprendió de un incidente, de un juicio. Una clara demostración de lo que queríamos decir. Lo que dijimos y nuestro comportamiento cambiaron en todo el mundo. Miles de sistemas. Eso no es solo poder militar. Ese es el poder de sentando un precedente. Pero lo volveríamos a usar si fuera necesario. ¿Verdad? En un abrir y cerrar de ojos, el supervisor dijo: y todas las especies que existen lo saben. Eso es lo que impide que sea necesario. Eso es lo que protege a cada uno. Niño humano viviendo en el espacio exterior. Cierto conocimiento de que si alguien lastima, si los hay, habrá consecuencias. Emma Torrance ahora estaba solicitando admisión a la universidad. Programa diplomático juvenil, un prestigioso escuela que formaba a jóvenes. Interesado en las relaciones interespecíficas. Su ensayo de solicitud había sido sencillo y poderoso. Hace un año, algo malo me pasó a mí. Una persona con autoridad. Me hirieron, y los sistemas que eran. Se suponía que debían protegerme, pero fallaron. Pero entonces, otras personas intervinieron. Vinieron de lejos para asegurarme de que estaba a salvo y para asegurarse de que se hiciera justicia. Ellos enseñaron. Me dice que cuando los sistemas fallan, la gente que el cuidado puede marcar la diferencia. Cuando crezco, me gustaría ser una de esas personas. Quiero ayudar a construir sistemas que no fracasar desde el principio. Quiero ayudar. Las diferentes especies se entienden entre sí, para que los accidentes no se conviertan en incidentes. Y los incidentes no se convierten en conflictos. Quiero construir puentes, no muros. Y yo quiero que todos los niños de la galaxia lo sepan. Están protegidos y valorados, sin importar nada. ¿De dónde vienen? Las admisiones. El comité aprobó su solicitud. Por unanimidad. Una de las revisoras escribió una nota en su archivo. Esta joven ya lo ha hecho. Cambió la galaxia una vez. Creo que sí. Lo volverá a hacer. Al final, el incidente de Torrance marcó un punto de inflexión. Fue estudiado en diplomacia. Escuelas, mencionadas en los debates del Consejo. Y recordado como el día en que la galaxia. Aprendí una lección importante sobre humanidad. No es que los humanos fueran violentos o agresivos, sino que eran protector, feroz, incondicionalmente. Protegen irracionalmente a sus crías. Y en una galaxia peligrosa donde las amenazas podría venir de cualquier parte, donde los accidentes podrían tener consecuencias terribles. Consecuencias, y donde a menudo los fuertes oraba por los débiles, teniendo a alguien. No estaba dispuesto a hacer cumplir la protección. ¡Qué cosa tan mala! Los habitantes del mundo de la muerte de la Tierra le había recordado a la galaxia un viejo. Una verdad que muchos habían olvidado. Niños. Eran preciosos. Todos los niños de todos. Especies. Eran el futuro. La. Inocentes, los vulnerables y ellos. Merecía ser protegido. A veces por leyes, sistemas y diplomacia. Acuerdos, y a veces por personas. Dispuestos a cruzar la galaxia para hacer cumplir la ley. Consecuencias personales. Pero siempre, siempre protegido.